Bien, pues buenas noches a todos de manera formal. Una alegría podernos encontrar nuevamente en Mesa Virtual. Ya es el lugar de la comunidad virtual de las parroquias claretianas solidarias y no solamente porque hayamos o estemos participando de las parroquias, sino también porque se extiende la parroquia claretiana a lugares donde pues muchos de ustedes están viviendo, que están fuera del territorio parroquial, pero que forman parte de nuestras parroquias claretianas solidarias. Somos una única comunidad. Así que vamos a comenzar con dos videos seguidos, uno cortito y otro un poco más largo, que creo que nos pueden ayudar a ambientarnos espiritualmente al texto que vamos a comenzar a escuchar y que tiene que ver también precisamente hoy, en este tiempo y en estos días que estamos viviendo con tantas tensiones y confrontaciones. Los obispos nos han regalado una preciosa carta, preocupados ellos y todos nosotros por el tema de la violencia generalizada del país. Y eso tiene una raíz. La raíz es la falta de entendimiento, se traduce en una sanación del corazón. Necesitamos ser sanados del corazón. Vamos a ver estos dos videos y con ello comenzamos y nos preparamos. Habla con Dios, que Él ha de escucharte. No sé por qué estés pasando hoy, pero sea lo que sea, Dios sabe lo que necesitas. Y no creas que el Señor está tan lejos. La distancia es muy simple. Es la distancia entre nuestras rodillas y el suelo. Es la distancia de una oración. Por eso te invito el día de hoy a que juntos, en nuestras diferentes situaciones por las que estemos pasando, nos unamos y vayamos en oración a nuestro Padre Celestial, que Él ha de escucharnos. Oremos. Padre nuestro, que habitas en los cielos. Señor, en este momento nos hemos unido como hermanos para venir a platicar contigo. Aunque tengamos diferentes motivos de agradecimiento, diferentes necesidades, todos nos unimos porque tenemos algo en común. Somos hijos de un mismo Dios. Somos hijos tuyos. Por eso te damos gracias por la vida que nos das. Gracias porque siempre atiendes nuestras oraciones y nunca nos has dejado desamparados. Eres un Padre maravilloso que siempre ve por nosotros. Por eso estamos agradecidos. Pedimos, Señor, atiendas a cada necesidad nuestra, no como nosotros deseamos, sino como tú sabes, es lo mejor para cada uno de nosotros. Reconocemos que tú sabes lo que nos hará bien, sabes lo que será mejor y por eso dejamos todo en tus manos, para que seas tú, Señor, quien nos tome en los brazos y nos consuele de lo que podamos estar pasando, nos ayude
en la necesidad que tengamos y se alegre con nosotros en la felicidad que podamos tener. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Por eso confiamos en ti, porque eres nuestro Creador. Dejamos todo en tus manos y te lo agradecemos con profundo amor. Amén. Dios te bendiga y te ayude a salir adelante. Nunca olvides hablar con Dios, que Él ha de escucharte. El Señor sabe escucharnos, y cuando hay violencia en una sociedad o entre nosotros o falta de entendimiento, es porque necesitamos ser sanados de nuestros oídos, de nuestra capacidad de escucha desde el corazón. Por eso el Señor, hoy en el Evangelio, en el texto que vamos a escuchar, sana a un sordo mudo. Y son símbolos de la sanación que Él quiere realizar con cada uno de nosotros para que podamos tener una sociedad mejor, un Puerto Rico mejor. Así que vamos a comenzar haciendo la oración, pidiendo al Espíritu Santo que nos acompañe y que nos dé su espíritu para escuchar bien la palabra. Fernando, ¿podrías hacernos el servicio de leer para todos la oración del Espíritu Santo? Voy a hacer mi mejor intento desde el celular. Ok. Oración para escuchar tu palabra. Señor Jesús, envía tu Espíritu para que Él nos ayude a leer la Biblia en el mismo modo con el cual tú la has leído a los discípulos en el camino de Emaús. Con la luz de la palabra escrita en la Biblia, tú les ayudaste a descubrir la presencia de Dios en los acontecimientos dolorosos de tu condena y muerte. Así, la cruz, que parecía ser el final de toda esperanza, apareció para ellos como fuente de vida y resurrección. Crea en nosotros el silencio para escuchar tu voz en la creación y en la escritura, en los acontecimientos y en las personas, sobre todo en los pobres y en los que sufren. Tu palabra nos oriente a fin de que también nosotros, como los discípulos de Emaús, podamos experimentar la fuerza de tu resurrección y testimoniar a los otros que tú estás vivo en medio de nosotros como fuente de fraternidad, de justicia y de paz. Te lo pedimos a ti, Jesús, Hijo de María, que nos has revelado al Padre y enviado a tu Espíritu. Amén. 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 Bien, una vez hemos pedido la asistencia del Espíritu que abra nuestro corazón y nuestros oídos, vamos ahora a escuchar una lectura del texto del Evangelio. Le iba a pedir a Margarita. Margarita, ¿podías hacernos el servicio de leer el texto? Lo van a poner ahora dentro de unos segundos. Lectura del libro de Marcos 7:31 al 37. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efata, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos.
se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos ahora a escuchar de nuevo, esta vez en un video, el mismo texto, ayudados por las imágenes. Bien, vamos ahora a poner las preguntas para focalizar nuestra atención sobre el comentario que compartiremos. Como siempre, la primera va en torno a aquello que nos haya llamado la atención de ese comentario. Y la segunda dice así: ¿a qué o a quién identificas como tu ángel de la guarda que te acompaña o te va curando de tu tartamudez? Eso lo vamos a explicar. Lo vamos a explicar en el comentario. ¿A quién identificas como tu ángel de la guarda? ¿Quién te está acompañando a curar tu tartamudez o tu sordera? En el comentario van a darse cuenta de qué se trata. Bien, vamos entonces al esquema y vamos a compartir este comentario. Como siempre les digo, si pueden anotar aquella palabra que, ¿verdad?, les llame la atención, pues eso les ayuda mucho luego para poder compartir lo que le va suscitando en el corazón. Como siempre, comenzamos con el contexto. Y ese contexto nos refiere al texto que estábamos comentando la semana pasada. Recuerden aquel evangelio donde Jesús comienza a tener dificultades con los fariseos y les llama hipócritas. ¿Recuerdan? Apenas el pasado domingo estuvimos proclamando ese texto del evangelio. Hipócrita significa pues actor, comediante, no lleva esa fuerza tan negativa que nosotros hoy le damos a la palabra. Jesús lo que está poniendo de relieve era precisamente esa incapacidad que tenían de vivir desde el corazón, de vivir desde la autenticidad, más bien vivían desde la apariencia, ¿no? Desde el cumplimiento de unas normas, habían centrado la religión en el cumplimiento de normas y no tanto en la experiencia del corazón. Pero además de la discusión con los fariseos, la tenía también con los discípulos. Luego ellos, aparte con Jesús, también no acaban de entender que la impureza no viene de afuera hacia adentro, sino que sale del corazón. Jesús les ayudaba a poner la atención en el corazón, pero se les hacía muy difícil entender esto que les decía Jesús, sobre todo porque, pues recuerden que los judíos habían sido educados desde pequeñitos en una tradición de cumplimiento de normas y de leyes, de comportamiento, muy estrictas, muy minuciosas, muy escrupulosas, y en eso pues habían crecido. Entonces Jesús ahora como que no le estaba dando tanta importancia a eso, sino que le estaba dando mucho más importancia a lo que realmente lo tiene, que era el corazón. En todo esto pues parece que Jesús se enoja, ¿verdad?, luego de haber tenido este contratiempo con los fariseos y sus discípulos, y dice el evangelio de hoy que Jesús se va a Tiro y Sidón. Tiro y Sidón son tierras paganas y dice que se fue solo. O sea que dejó a los discípulos arrollados, los dejó atrás y se fue solo. Uno puede inferir que a lo mejor Jesús andaba un poco molesto, ¿no? Y los abandona y se va a Tiro y Sidón. ¿Por qué Jesús hace eso? Seguimos adelante. Porque quería dar una enseñanza a los discípulos, sobre todo, de eso que él estaba tratando de enseñarles, que era lo más importante. Lo más importante no es el lavado de las manos, sino lo que haces con ellas.
No es lo mismo, ¿verdad? Centrar la atención sobre si me lavo bien, si cumplo con el rito, que usar las manos para vestir al desnudo, para dar de comer, para abrazar, para ayudar. Pues Jesús está poniendo el centro en el corazón. Entonces Jesús ha dejado a los discípulos y se ha ido a tierra pagana. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ellos habían aprendido desde pequeños era que también las personas paganas eran impuras y no se podían relacionarse con ellos. Y Jesús lo hace adrede. Jesús se va a tierra pagana con toda intención. ¿Para qué? Para hacerles ver que Dios ve a todos los seres humanos, a todas las personas como hijos suyos. No hay personas puras y personas impuras. Lo que hay son acciones puras y acciones impuras. Pero para Dios todos son sus hijos, ¿no? Y esa, ¿verdad? Esa idea que le habían enseñado a los discípulos y a los judíos desde pequeños, que si ibas a tierra pagana, si pisabas tierra pagana, al regresar a tu casa tenías que sacudirte el polvo de los pies. ¿Recuerdan aquella frase, no? No se podía incluso tocar a los paganos. Y Jesús se va a Tiro y Sidón, y en otra parte del Evangelio nos recuerda cuando él tuvo aquel encuentro con la mujer cananea, donde aquella mujer pues le decía a Jesús que le curase a su hija, y Jesús le dijo una frase fuerte, recuerden, no, el pan de los hijos no se le echa a los perritos. Y ella le contesta, sí, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Y Jesús aprendió que también los paganos son llamados a escuchar la buena noticia. Por eso Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Es decir, tu hambre de esa nueva manera de relacionarte con Dios, pues te salva, y así quedó curado. Luego también se encuentra con el endemoniado de Gerasa. Era aquel endemoniado que tenía muchos demonios que no podían controlar ni siquiera los familiares. Y Jesús saca ese montón de demonios que controlaba a esa persona y los envía a unos cerdos, ¿no? Y esos cerdos caen acantilado abajo, dice el texto. Son toda una serie de símbolos, por eso el cerdo era símbolo de, digamos, de impureza, ¿no? Pero con estos ejemplos, Jesús está tratando de decir, pues, que los paganos no son gente impura, también son pues, dignos de recibir el evangelio de Dios. Jesús, fiel a la voz del Espíritu y a su identidad de Hijo de Dios, tuvo la sabiduría de comprender que los paganos no eran rechazados por Dios, no eran gente impura en esencia. El evangelio de hoy comienza con el regreso de Jesús de esta tierra pagana. Así que vamos a ver el evangelio que acabamos de leer. Jesús regresa de tierra pagana, dice, después salió de la región de Tiro, pasó de nuevo por Sidón y se dirigió al lago de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Fíjense, esos lugares son, a excepción de Galilea, ¿verdad? Del lago de Galilea, pero Tiro, Sidón y la región de la Decápolis eran territorios paganos. Pero miren qué curioso, si ustedes vieran en un mapa, aquí no lo pudimos conseguir, pero si siguiéramos la trayectoria, ¿verdad? Que dice el evangelio que salió de Tiro, fue a Sidón y luego a la Decápolis, hizo un giro tremendo para no pasar por Nazaret. ¿Eso qué significa? Recuerden lo que pasó en Nazaret. Cuando Jesús fue a Nazaret, los suyos no lo entendieron. ¿Por qué? Porque tenían una mentalidad exclusivista de su fe. Tenían una mentalidad excluyente, ¿verdad? De su fe. Y cuando Jesús traía esa novedad del amor para todos, los suyos no lo entendieron. Entonces Jesús no pasa por Nazaret y da esa vuelta larguísima de Tiro a Sidón, a la Decápolis, antes de llegar a Galilea. Es decir, que ahí en la Decápolis, que significa 10 ciudades paganas, pues pudiéramos decir que en las ciudades paganas que no conocían al verdadero Dios, ni esta nueva manera de relacionarse con Él, y que entre nosotros
se daban todos aquellos pecados de los que Jesús hizo gala en el Evangelio del pasado domingo. Recuerden los malos pensamientos, las fornicaciones, la avaricia, las mentiras, la codicia, los robos, los desenfrenos, el desatino. Toda esa descripción era lo que vivían los paganos, ¿ok? Entonces, con la curación del endemoniado de Gerasa, aquel hombre de los muchos demonios, ese es el símbolo de todos esos pecados juntos, se quiere simbolizar el estilo de vida del mundo pagano, un mundo pagano que se ha construido en base a unas relaciones sin el conocimiento del verdadero Dios. Pues Jesús va a territorio pagano y cura a la cananea, cura al endemoniado de Gerasa. ¿Y eso qué significa? Que allí donde llega Jesús, el estilo impuro desaparece y comienza la nueva vida de hijos de Dios. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Jesús va a territorio pagano y no va con la idea de que no tienen salvación, no, al contrario, va a curar. Y donde Jesús llega, hay curación, es decir, hay nueva vida. Vamos a ver qué continúa el texto que nos ocupa. Dice, le llevaron un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que impusiera las manos sobre él. Ojo, una clave para comprender las curaciones de Jesús es la siguiente. Y eso lo hemos dicho muchas veces, cuando se nos narran los milagros y curaciones en los evangelios, los evangelistas no tienen como objetivo darnos información de cómo fue ese milagro. Independientemente de que haya ocurrido así o no, el objetivo de los evangelistas cuando nos narran los milagros de Jesús se convierten como en parábolas de otro tipo de curación, que es más importante, ¿no? Es decir, que el objetivo de los evangelistas es mostrarnos cómo esa curación es signo de otra curación más importante, que se da siempre que nos encontramos con Jesucristo y con su evangelio. Es decir, que cada curación debe apuntar a la curación más importante, que es la curación de nuestro corazón. Seguimos adelante. ¿Qué tipo de persona encuentra Jesús? Pues un sordo y tartamudo. Pues fíjense qué curioso que la curación de un sordo y tartamudo se encuentra 2 veces en toda la Biblia. Una es la que hoy nos presenta el Evangelio con Jesús y otra que se encuentra en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento hacen alusión a la falta de escucha, a la falta de audición como símbolo de la falta de escucha de la presencia de Dios y de su voluntad. Por ejemplo, el profeta Zacarías se quejaba de su pueblo Israel cuando decía, han endurecido sus oídos para no escuchar, quieren hacer las cosas a su manera. Se refería al pueblo de Israel que había tapado sus oídos para no escuchar más a Dios. El profeta Jeremías decía, tienen orejas para no oír porque son una generación de rebeldes. Se quejaba el profeta también de lo mismo. El profeta Isaías decía, refiriéndose a los israelitas en Babilonia, ¿verdad? Cuando habían sido llevados como esclavos a Babilonia, un pueblo pagano, dice, el israelita en Babilonia, que es un pueblo pagano, se ha hecho allí sordo y tartamudo. ¿Por qué? Sordo, porque ha dejado de escuchar a Dios y la Torá. Fíjense, una persona sorda, cuando actúa solo por lo que ve, porque no es capaz de escuchar. Y en este caso, el pueblo es símbolo del pueblo de Israel que ha dejado de escuchar a Dios y ha comenzado a ver el comportamiento de este pueblo de babilonios, que era un pueblo pagano. Y comienza a vivir como ellos. Comienza a vivir como los paganos. ¿Por qué? Porque dejó de escuchar a Dios. ¿Ven? Por lo tanto, el pueblo de Israel es acusado de que pierde su capacidad de escuchar a Dios, de escuchar la Torá,
Por lo tanto, pierde su identidad y termina viviendo como un pagano. Y el que termina siendo sordo ante Dios también se convierte en un tartamudo. ¿Por qué? El tartamudo es el que balbucea las palabras y no las sabe pronunciar, no habla con claridad, ya no sabe hablar bien de Dios. Sabe algo de la verdad porque la ha escuchado, pero la expresa con muy poca claridad. Ese aquel que no tiene clara su experiencia de Dios, ¿no? Ese es el tartamudo. ¿Cuál es la moraleja entonces que nos deja esta simbología, ¿verdad? Del sordo y tartamudo. Pues sencillamente, si nosotros nos hacemos sordos a la palabra de Dios, a Jesús, a su evangelio, acabaremos viviendo según el modo de vivir de los paganos que nos rodeen. Por ejemplo, hoy vivimos en una cultura secularista. Secularista significa una cultura que quiere hacerse un estilo de vida sin Dios. Dios no aparece por ninguna parte, ¿no? Es decir, que es un Dios ausente de la vida de esa sociedad. Y segundo, aquello que nos dice también el Papa, que muchas veces nos invita a cuidarnos de eso, nos dice, cuídense de la mundanización. ¿Qué es la mundanización? Es el modo de pensar del mundo. Cuando uno deja de escuchar a Dios, comienzas a perder los criterios de Dios y los sustituyen los criterios del mundo. Por lo tanto, te has hecho sordo ante Dios y por lo tanto te conviertes en un tartamudo de Dios. Es decir, vives en el mundo, pero tampoco puedes hablar con claridad de tu experiencia de Dios y de Jesús. ¿Debemos los cristianos conformarnos con ser tartamudos de la experiencia de Jesús y de su evangelio? Claro que no. Claro que no. Nosotros se supone que en el Puerto Rico que estamos viviendo y en la cultura que nos está tocando vivir, podamos hablar claramente de la fe, de nuestra experiencia de Dios. A veces, o bien por miedo, o bien por inseguridad, o por las razones que sea, somos más tartamudos que personas que podamos hablar bien de nuestra experiencia de Dios. El tartamudo también fue acompañado, decía que, fíjense que este tartamudo que le llevan a Jesús, sordo y tartamudo, fue llevado por alguien. En el video veíamos que en este caso fue su papá, ¿verdad? Pero independientemente de quién sea, fue llevado por alguien. Es decir que para que nosotros seamos sanados de nuestra sordera y de nuestra tartamudez, también en nuestra vida aparecen personas, situaciones que son las que nos llevan a Jesús. También nosotros estamos llamados a llevar a otros a Jesús. Por eso la pregunta, ¿y tú a quién acompañas para que aprenda a escuchar y hablar claro? Todos nosotros tenemos bajo nuestra autoridad responsabilidad sobre nuestra familia, sobre personas, sobre la gente con quienes nos codeamos todos los días, ¿verdad? Somos nosotros ángeles de la guarda para los demás que sabemos llevarlos a Jesús para que puedan escucharle, escuchar y hablar claro. ¿Puedes identificar tú en tu vida quién te ha llevado donde Jesús para que tú seas sanado de tu sordera y hayas aprendido a hablar claro de tu fe y de tu relación con Dios? ¿Quiénes son esas personas? Además, estamos siendo invitados a orar por los demás para que sean curados. ¿Qué significa esto de orar? ¿Qué efecto tiene orar por los demás? Pues miren, cuando nosotros oramos por una persona o por los demás, no estamos realmente orando para que Dios cambie su corazón, porque el primer interesado en que pues todos estemos bien y sanos es el mismo Dios. Realmente la oración no es para que Dios cambie. La oración es para que cambiemos nosotros. Es decir, si oramos es para que mantengamos nuestro corazón alerta, disponible, servicial, para que seamos testigos, para que seamos evangelizadores,
Para eso nos ayuda la oración. Y a veces nosotros pensamos, ¿verdad? Orando, pues, qué sé yo, por alguna persona enferma y ciertamente le pedimos a Dios salud. Pero ¿sabes qué? La oración que haces para pedir salud por una persona enferma es una oración que debiera convertir nuestro corazón para acercarnos a esa persona a llevarle salud. Porque la salud no es para que Dios la resuelva, sino para que nosotros nos hagamos más cercanos, seamos nosotros agentes de salud para el otro. Entonces la oración, ¿verdad? Cuando oramos con el hermano, hace posible que cambiemos nosotros. Somos nosotros los que nos ajustamos a la voluntad de Dios. Cuando oramos con los demás, pues a los demás también les posibilitamos que abran su corazón y puedan escuchar a Dios. Vamos a ver entonces lo que continúa diciendo el texto. Dice, Jesús lo tomó, lo apartó de la gente y a solas le metió los dedos en los oídos. Después le tocó la lengua con la saliva, levantó la vista al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba normalmente. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo pregonaban. Llenos de asombro, comentaban, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Seguimos adelante. Vamos a ver lo que significa estos gestos que Jesús puso y de los cuales hace gala el evangelista al describirlos. El primero dice, lo apartó de la gente. ¿Qué es lo que significa apartarlo de la gente? Si nosotros queremos escuchar a Jesús, si nosotros queremos ser sanados de la sordera o queremos que alguien sea sanado de su sordera porque no escucha a Dios, hay que ayudarle a que se aparte. Apartarlo de que de esa mentalidad pagana. Y la mentalidad pagana de hoy, ¿cuál es? Pues eso que decíamos, ¿no? La cantidad de gente que vive su vida diaria sin una referencia a Dios. O si la tienen, es una referencia muy débil, muy débil. Entonces, ¿cómo le ayudamos a esa gente a interpretar, por ejemplo, sus sufrimientos? ¿Cómo le ayudamos a interpretar sus alegrías? ¿Cómo les ayudamos a interpretar sus miedos? ¿Cómo le ayudamos a interpretar la realidad que vivimos de violencia en el país? ¿Cómo le ayudamos a interpretar la vida? Pues para ello hay que ayudarles a apartarse. ¿Qué significa apartarse? Lo primero, apartarse significa ayudarles a hacer silencio. El silencio tiene muchas expresiones. Entre ellas, la más literal es la de hacer silencio, ¿verdad? Verbal o audible, ¿no? De evitar estar siempre en el ruido que no nos deja pensar. Hay que recuperar e incorporar humanamente espacios de silencio en el día, interiormente, ¿no? Pero además de ese silencio literal está este otro silencio, que es el silencio de las cosas habituales que hacemos en el día y en nuestra vida. Es decir, estamos acostumbrados a un quehacer, a un activismo, a una vida como autómatas, ¿no? Movidos por probablemente, digamos, intereses muy a ras de tierra, muy de corto alcance, muy de baja importancia. Y entonces hay que ayudar a la gente, a nuestros hermanos con nuestra vida, a que hagan silencio de esas cosas, a que se atrevan a ver toda su vida desde otra dimensión. Bueno, esa es otra expresión del silencio, ¿no? Segundo, metió los dedos en los oídos. ¿Qué significa esto de los dedos? Pues miren, cuando uno va al Antiguo Testamento, en el capítulo 8 del Éxodo, se habla del dedo de Dios, el dedo de Dios que hizo prodigios a través de Moisés, ¿no? Que abrió el Mar Rojo, etcétera. La intervención de Dios. En Lucas 11, aquel evangelio donde Lucas decía, ponía en boca de Jesús, yo expulso los demonios con el dedo de Dios. Eso quiere decir con la intervención de Dios, con el poder de Dios.
Por tanto, para abrir los oídos se necesita una intervención de Dios. Eso es lo que significa el dedo de Dios. Una intervención de Dios. Si queremos ser sanados de nuestras sorderas, Dios interviene. Necesitamos esa intervención de Dios. ¿Y cuál es esa intervención? La intervención es el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Miren qué curioso, ustedes que han asistido muchas veces a algún bautismo, ¿verdad?, de los niños, hay un rito que por brevedad los sacerdotes a veces no lo hacemos, pero yo creo que sería bueno que lo recuperásemos. En el ritual del bautismo aparece un rito corto que se llama el rito del efetá, precisamente. ¿Y en qué consiste ese rito? Pues el rito, el sacerdote toca los oídos del niño y hace una oración pidiendo que se abran esos oídos a la escucha del amor infinito de Dios Padre, de su palabra. Es un gesto muy lindo que casi nunca se hace en un bautismo, pero está ahí. Pues tiene este mismo sentido, ¿no? Es la intervención de Dios, el dedo de Dios es esa intervención donde a nosotros nos da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos escuchar con el corazón abierto, con entendimiento y sabiduría, lo que Dios tiene que decirnos. Seguimos adelante. Dice también, tocar con la saliva la lengua. La saliva en la Biblia es la condensación del Espíritu. Si el Espíritu tiene alguna expresión material, entre otras muchas, puede ser el fuego, puede ser el agua, puede ser el aceite, ¿no? Otro de los símbolos que muy poco lo conocemos es la saliva. La saliva es la condensación del Espíritu. Así lo entendían en tiempos de Jesús y por eso Jesús comunica su espíritu a esta persona tocando su boca con su saliva, ¿no? ¿Para qué? Para que comunicándole su espíritu pueda también dejar su tartamudez y comenzar a hablar con claridad su experiencia de Dios. Dice, levantó la vista, dice vista, pero es vista al cielo. Eso es, al levantar la vista es reconocer de quién viene el Espíritu. Viene de Dios nuestro Padre, ¿no? De ahí es que viene. Y luego le dice la palabra importante, efetá o efatá, que significa ábrete. Pero ábrete ¿a quién? Ábrete a Jesús y su evangelio, para que reciba su Espíritu. Abrirse a Jesús. El Espíritu nos abre para que podamos entender cada día más y mejor a Jesús. Esto es muy interesante porque podemos vernos nosotros en el camino de la vida, cómo estamos siendo curados. Para aquellos que asiduamente exponemos nuestro corazón y nuestro entendimiento a la palabra de Dios, a la Eucaristía, a una comunidad cristiana, nosotros mismos lo vamos a percatar cómo a lo largo de nuestra vida hemos sido curados de nuestra sordera, porque antes entendíamos muy poco, digamos, la voluntad de Dios sobre nosotros. Y también expresábamos con mucha más dificultad lo que es la experiencia de Dios. Ahora lo hacemos mucho mejor, ¿no? La conclusión del texto de hoy es un canto de alegría. Fíjense que todos aclaman, ¿verdad? Diciendo, todo lo ha hecho bien. Todo lo ha hecho bien. Esa frase, todo lo ha hecho bien, nos evoca la frase con la que el autor sagrado del Génesis, cuando narra la creación, hace referencia a la acción de Dios. Y vio Dios que todo era bueno, es decir, todo Dios lo hace bueno, todo lo hace bien. Eso es como para decir, con Jesús comienza una nueva creación. Con Jesús, su evangelio y su espíritu, realmente con esa sanación verdadera, comienza la nueva creación. Bien, vamos ahora a poner de nuevo las preguntas. La primera, como siempre, verá compartir aquello que nos haya llamado la atención del comentario. Y la segunda, ahora creo que podemos entenderla un poquito mejor, dice, ¿qué cosa o a quién puedes identificar como tu ángel de la guarda que hoy o desde siempre te acompaña y te va curando de tu tartamudez o te va curando de tu sordera?
¿podrías tú identificar quién es el que te está llevando a Jesús? ¿O quiénes te han llevado para que tú puedas decir hoy, pues realmente hoy tengo menos sordera que antes? Hoy puedo hablar más claro de Jesús y de mi experiencia de Dios, ¿verdad? ¿Quién me ha ayudado o qué me ha ayudado? Bueno, pues eso lo podemos compartir. ¿Está bien? Bien, vamos entonces a las pequeñas comunidades o pequeños grupos y como siempre es un momento de Dios, ¿eh? Y un privilegio que podamos escucharnos y hablar de nuestra experiencia. Recuerden que los animadores procuremos que podamos compartir, ¿verdad? Todo, siempre libremente, pero que podamos compartir todo. Muy bien, pues adelante. A resumir ¿verdad? Nuestros ecos, el eco que hemos hecho de la palabra y la que hemos compartido pues en comunidad. Quiero terminar compartiendo con ustedes este video que es de una canción muy antigua, muy conocida, pero que yo creo que viene al pelo con todo lo que estamos viviendo en Puerto Rico, que antes les decía, la tensión que estamos viviendo, sobre todo pues la falta de alegría, ¿verdad? Por la falta de audición que tenemos de un Dios que nos habla al corazón y quiere que todos seamos hermanos. Cuando escuchamos, yo creo que se van disipando los miedos y va posibilitando la fraternidad. Vamos a escuchar este canto, esta interpretación del himno a la alegría y con ello terminamos. Jesús es la esperanza de nuestro pueblo, de nuestros corazones. Él es el que nos devuelve la capacidad de amar para recuperar la alegría, la esperanza en medio de nuestros, pues, sufrimientos, ¿verdad? Pero Jesús está ahí con nosotros sanándonos a todos. Muy bien, vamos a concluir pues poniendo el texto del próximo martes. Para quienes lo quieran anotar, Marcos capítulo 8, versículos del 27 al 35. Aquel texto que ya conocemos, ¿quién dice la gente que soy yo? Marcos capítulo 8 del 27 al 35. ¿Quién dice la gente que soy yo? Bien, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nuestras familias y nos acompañe siempre. Amén. Bien, abrimos nuestros micrófonos para que podamos saludarnos. Un abrazo a todos, que descansen y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Descansen, Buenas noches, Sarita. que la pasen bien. Buenas noches. Adiós, Josie. Buenas noches, Margarita. Buenas noches. Bye. Está todo bien. Buenas noches a todos. Buenas noches.